Cualquier cosita, Bueno, ahí está grabando. Buenas tardes, vamos a revisar a corregir el trabajo 1, ¿sí? De Secretariado Administrativo Contable y específicamente de la materia Administración Empresarial. Bueno, ahí cualquier cosa me van avisando, o si alguien escribe en el chat y que no tiene micrófono, que alguien me avise, porfa. ¿Se escucha bien ahí? Hola, hola. Se escucha bien, profe. Se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, esto es por ahí un poquito lo que vimos en clase, ¿sí? Ahí se está sumando gente. Esto es un poquito de lo que vimos en clase, ¿sí? Del concepto. Fíjense que la pregunta número 1 dice qué se entiende por planificar y por qué es importante planificar, ¿sí? Entonces recordemos la importancia de determinar objetivos, establecer estrategias para alcanzar esos objetivos, elaborar una planificación o planes, ¿sí? Para integrar y coordinar todas las actividades. Esta pregunta, justamente, ¿qué se entiende por planificar? Era individual, ¿sí? Para que ustedes de todo lo que vimos en clase y del material teórico puedan armar ustedes su propia definición, ¿sí? Fíjense que habla también de eficiencia y eficacia, que eso lo vimos también en las clases. De todo eso, la idea es armar una definición, ¿sí? Y por qué justamente es importante. Acuérdense que el tener objetivos, el tener un horizonte, el tener una meta, me ayuda a organizarme justamente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la planificación. Y dentro de la primera pregunta, el inciso C, había que poner ejemplos. Bien, de la vida personal, de la vida familiar y de la vida laboral. Algunos pusieron un ejemplo así, simplemente lo mencionaron. Otros también por ahí lo que hicieron fue explicar un poquito más, ¿sí? Desarrollaron más la pregunta. Entonces ahí la idea era justamente eso, bueno, ¿cómo me planifico yo? Por ejemplo, en mi vida personal. Bueno, me levanto a tal hora, preparo el desayuno, planifico qué voy a hacer de comer. Si tengo chicos, planifico si los tengo que llevar a la escuela, al jardín, si los tengo que dejar en algún lugar para que los cuiden. Bien, todo eso va siendo una planificación diaria, ¿sí? O puede ser semanal, mensual, ¿sí? Entonces hay algunos lo desarrollaron un poquito más, otros menos, pero la idea era ver en la vida cotidiana cómo todos planificamos. Todo el tiempo desde que nos levantamos estamos teniendo una planificación, ¿sí? Por supuesto a nivel familiar y a nivel laboral. En el trabajo no es que uno llega y no sabe qué hacer, sino que generalmente uno ya tiene planificado su día, qué es lo que tiene que hacer, tiene esas metas definidas, ¿sí? Entonces, digamos que de acá sacamos de la primera pregunta, tenemos que sacar la idea de acá, más todo lo que hemos visto en las clases, ¿sí? ¿Hay alguna duda de punto 1? ¿Algo que quieran compartir de su trabajo o avanzamos al 2? ¿Qué dicen? Profe, Sí. en el caso yo lo mencioné nada más. En ese punto, ¿tenemos que rehacerlo de nuevo o no? Si quieren, lo pueden ir desarrollando para que ya les quede más completo, ¿sí? Igual los trabajos estaban aprobados, no hay problema, pero como para practicar está bueno si lo querés ir así como desarrollando un poquito más, ¿sí? El mío no tengo la devolución todavía, así que no sé. Ah, no te mandé la nota, es verdad. Bueno, está aprobado. Ahora te mando después la nota. Listo, Bueno, buenísimo ahí gracias. la pregunta. ¿Alguna otra cosita del punto 1? O seguimos nomás. Si alguien escribe en el chat, porfa me avisan que yo no tengo... De acá no lo estoy viendo. Bueno, vamos al punto 2 entonces. Dice, ¿qué pasa dentro de las ventajas? La primera pregunta dice, ¿qué sucede si los integrantes de una organización no conocen sus objetivos?
Entonces fíjense que está relacionado con la ventaja número 1, que dice que la planificación le brinda una dirección a la organización. Es decir, que vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, fíjense que dice que todos los que están dentro de la organización deben conocer esa planificación. ¿Por qué? Fíjense que abajo dice que si la gente no conoce, los distintos sectores pueden estar persiguiendo o buscando objetivos opuestos. Entonces, no va a haber eficiencia. ¿Por qué? Porque no va a estar coordinados, como decía al principio, todas las actividades y los sectores. ¿Sí? Si nosotros no conocemos la planificación de una empresa, de una organización, las personas pueden estar persiguiendo objetivos contrarios. ¿Sí? Por eso, de acá sacarían la respuesta. ¿Sí? Obviamente acuérdense que la idea no es que lo hagan textual, sino que ustedes vayan explicando con sus palabras cómo van entendiendo, ¿sí? La respuesta. Bien. Después dice, dentro de la pregunta 2, la B. La vamos a buscar un poquito más adelante porque es la relación entre la planificación y el control de los resultados. Fíjense que está en la ventaja número 4. ¿Cómo podemos relacionar la planificación con el control de los resultados? Fíjense lo que dice. Que la planificación nos sirve para establecer estándares, ¿sí? O parámetros para utilizar después en el control. ¿Qué quiere decir? Nosotros planificamos una serie de objetivos, ¿sí? Una vez que desarrollamos nuestras actividades, vamos a controlar si cumplimos o no esos objetivos. Entonces vamos a comparar los resultados reales, ¿sí? Con lo que planificamos en un principio, para ver si hay que corregir o no. Entonces, no se puede realizar un control si no determinamos previamente en la planificación los objetivos. ¿Sí? Entonces, planificamos nuestros objetivos y una vez que cumplimos nuestras actividades, vemos y controlamos si los cumplimos o no. Por eso que la planificación está directamente relacionada con el control de esos resultados. ¿Sí? Es como que lo que planificamos hacer, bueno, vamos a ver si después en la práctica llegamos a cumplirlo. Esa sería la relación. ¿Sí? Por eso que vamos a controlar esos resultados. Y la última dice si todos los miembros de una organización planifican. Y fíjense que está acá, en el punto de abajo, dice que todos los niveles de la organización planifican. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que más allá del nivel dentro de la organización o de la responsabilidad, todos planificamos. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta. Según el grado de responsabilidad, los gerentes, los que están en niveles superiores, los directivos, tienen que planificar de una manera más amplia, más abarcativa, es decir, que tiene que ver con toda la organización. ¿Sí? En cambio, cuando llegamos a niveles operativos, ¿sí? Que son los niveles por ahí más bajos, la planificación es más específica. ¿Sí? Es más específica, más acotada, o sea que tiene que ver con tiempos mucho más cortos y solo se van a limitar al sector dentro del cual yo estoy trabajando, ¿sí? Como un nivel operativo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entre el grado de responsabilidad que yo voy a tener dentro de una organización. ¿Sí? Van a ser más abarcativas justamente la planificación de un gerente, de un directivo. ¿Sí? Eso, hasta ahí tendríamos las ventajas. ¿Sí? Si hay alguna duda, algo que quieran aclarar, de lo que es las ventajas. La pregunta número 2. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna duda? ¿Qué dicen? No, ¿Vamos yo creo bien? que no. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué Sí. dicen? ¿Del chat no hay nada nuevo? Bueno. Hasta ahí tenemos las ventajas, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a ir a la clasificación. Bueno, acá ya empezamos con
algunos ejemplos. Y los últimos puntos eran más de ejemplos para analizar. Fíjense que dice relación de la planificación con los objetivos. Bueno, acá no. Tener un rumbo. Vamos a ir a los objetivos. La primera dice, objetivo declarado real. Bien, nos tenemos que ir a la clasificación, a la primera. Fíjense. Dice que una organización afirma un objetivo, o sea, está diciendo cuál es su objetivo. Y la pregunta es, si es un objetivo declarado o real y cómo se determina. ¿Qué pusieron ahí? A ver. Que el ejemplo ese era objetivo declarado o real. Vamos, ¿Y cómo? ¿quién se anima? No tengo el trabajo a mano, por eso lo puse. Eh. Bueno, fíjense. Porque justo estoy en un lugar donde tengo internet más, que me agarra mejor la señal y bueno, por eso. ¿Y el resto? A ver, ¿quién quiere decir su respuesta? Por el chat, aunque sea, si no quieren. ¿Cuál era la primera pregunta, profe, de saber? Si ahí le Si puedo el dar mi objetivo opinión. era declarado o real, Ah, del ejemplo, pero ¿sí? después de eso venía otras preguntas, me parece. Sí, A en ver si entendí. realidad, acá hay una cuestión importante. El objetivo declarado es cuando una organización dice algo, ¿sí? Dice, mi objetivo es tal cosa. ¿Cuándo es real? Fíjense que está acá. Cuando lo llevan a la práctica, ¿sí? Cuando lo hacen. ¿Cómo lo podemos determinar? Fíjense que acá dice, se debe observar lo que hacen sus miembros. O sea, lo que hacen los miembros de la organización nos va a determinar si el objetivo es real, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, la organización está diciendo cuál es su objetivo, pero no sabemos si lo va a llevar a la práctica. Entonces, en esta instancia es declarado, ¿sí? Porque está declarando cuál es su objetivo. ¿Cómo vamos a Y determinar? los reales, Sí, perdón, profe, y los sí, sí. reales eran cuando ya lo estaban haciendo. Exactamente. Cuando, Esa es por la ejemplo, diferencia. ahora sí, cuando, por ejemplo, no me acuerdo bien el ejemplo que daba, que teníamos que poner si era declarado o real. Por ejemplo, había uno que, ay, no me, bueno, a Sí, ver si el de busco mi objetivo trabajo. declarado y real era este, el único que había en el trabajo, ¿no? En la clase por ahí vimos otro Sí, ejemplo. sí. Entonces, como bien decís, Nilda, es declarado porque todavía no lo está llevando a la práctica, entonces no sabemos si va a ser real después. ¿Sí? Entonces, eso era Claro, para ver había por ahí uno que la diferencia. creo que, sí, el real, por ejemplo, es, están haciendo 50 viviendas o estamos haciendo 50 viviendas. Ese sería un objetivo real porque lo estamos haciendo, ya lo estamos viendo que se está Exacto, haciendo. Y el exactamente. declarado sería, en un año vamos a hacer la cancha de fútbol. Eso está declarado, porque no se está haciendo todavía. Perfecto. ¿Es así? Exactamente, Nilda. Muchas gracias por ese Bueno. ejemplo. Ujú. Muy bien, muy bien. Em, bien. Bueno, avanzamos entonces con la clasificación. Fíjense que la pregunta B dice, bueno, la diferencia entre generales y específicos. Acuérdense que tienen que ver, los generales tienen que ver con el largo plazo, ¿sí? Y tiene que ver con toda la organización, ¿sí? Con todo el ámbito de la organización. En cambio, los específicos son de corto plazo y tiene que ver con algún aspecto general o particular de la organización, ¿sí? Eso es por ahí la diferencia, que unos son más abarcativos, los otros son específicos de un sector, ¿sí? O de un punto simplemente de la organización. Y está también relacionado con el corto y el largo plazo, que lo pregunto un poquito más adelante. Bien, esa sería la B. La C
tenemos que avanzar. Yo les voy mostrando en qué parte de la teoría está, ¿sí? Bueno, funcionales no, acá. Objetivos individuales o personales. La C dice, ¿por qué es importante que los objetivos de la organización coincidan con los individuales de los empleados? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá habla que estos objetivos personales de los empleados, conocer esos objetivos ayudará a ¿qué? A motivar a los empleados, ¿sí? Que los intereses coincidan para facilitar la coordinación de actividades. ¿Esto qué quiere decir? Si mis objetivos personales no coinciden con los de la empresa o la organización en la cual trabajo, y no voy a estar motivado, por ahí voy a tener cuestiones contrarias a la empresa, entonces no voy a rendir, no voy a ser eficiente. Todo eso tiene que ver, puedo generar conflictos dentro de la empresa. Por eso es importante que una empresa conozca los objetivos que tiene cada persona que trabaja ahí y ver cómo se puede motivar, cómo se puede conciliar ese objetivo para evitar justamente esos conflictos y esas situaciones, ¿sí? Problemáticas. Acuérdense que vimos un poquito lo que era la motivación también en las clases. Lo pueden relacionar también con eso que vimos. Así que, bien. Y la última, dentro de la clasificación, eran los objetivos de corto y largo plazo. Que acá, por un lado tenemos el tiempo, ¿sí? Porque son de 1 año, los de corto plazo y los de largo se consideran en 5 años hacia adelante, ¿sí? Y acuérdense de lo que vimos hace un poquito también, que tiene que ver con los objetivos generales. Los objetivos generales están relacionados con el largo plazo y los específicos con el corto plazo, ¿sí? Eso también por ahí para tenerlo en cuenta, que está relacionado con lo que pregunté un poquito antes. Hasta acá tenemos dentro de lo que es la clasificación de los objetivos, que sería la pregunta 3 y los incisos que están dentro de la 3. Pregunto ahí si hay alguna duda dentro de la clasificación de objetivos o algo que quieran aclarar o compartir. ¿Quién está rayando la hoja? No me rayen el power, ¿eh? Perdón, profe. Estaba haciendo apuntes, la Fer. No hay problema, ni sé cómo se saca, lo vamos a dejar. No, yo tampoco, me mandé. Bueno, ¿qué dicen ahí? ¿Alguna duda de eso? ¿De la clasificación? ¿O pasamos a las características? Acá en la característica empiezan los ejemplos. Así que eso, ahí podemos tener a ver alguna diferencia. Vamos a ver cómo les fue. Bueno, avanzamos entonces. Características, dice. Fíjense el primer ejemplo que les doy de la 4. Empresa A, construir en un par de años muchos módulos habitacionales para que la gente tenga un techo digno. ¿Está redactado claramente? ¿Sí o no? A ver, ¿qué pusieron? Vamos, ¿quién se anima? Yo puse que no, profe. Bien. No cumple con el requisito de estar redactado claramente, porque no facilita su comprensión. No es concreto en cuanto a la cantidad de tiempo en que van a construir los módulos, ni la cantidad. No puede ser medido, cuantificados para el control administrativo, para que sirvan para la planificación y posteriormente para el control de los logros. Muy bien, Hilda. Se entiende que, como no detalla la cantidad de tiempo que le va a llevar la construcción, la cantidad de módulos que va a hacer, no está redactado claramente, ¿sí? No tiene una certeza en cuanto al tiempo y a la cantidad. Por eso está muy bien lo que puso Nilda, ¿sí? Bien.
Está muy bien eso. Esa sería la respuesta, ¿sí? Vamos a la B. Y vamos justamente al segundo punto. Esperen que me voy a... Ahí está. Deben ser concretos, ¿sí? Entonces pregunta la B. Desarrollar en 24 meses 5 plazas saludables en la localidad. ¿Es concreto? ¿Es un objetivo concreto? A ver, ¿qué pusieron ahí? ¿Es Sí, es un concreto? objetivo concreto porque está referido a algo particular y es posible de ser alcanzado y permite el control administrativo. Muy bien. Es concreto. ¿Vieron que cambia con lo que era el primero, el anterior? Acá nos está diciendo el tiempo, la cantidad, ¿sí? Obviamente nos van a faltar algunos datos, pero con eso ya sabemos, es algo concreto. Nosotros en 24 meses podemos ver si se llegó a ese resultado o no. Perfecto. ¿Sí? La respuesta está muy bien. Si alguien puso algo distinto, también lo quiere compartir, no hay problema. Lo comenta, ¿sí? Lo importante acá es cómo vamos justificando la respuesta, ¿sí? Cómo la entendemos. Y el último, la C, fíjense que dice, perdón, tiene que ver con esto, susceptible de ser medido o cuantificado. Dice, empresa C, obtener los ingresos necesarios para solventar los gastos y lograr una ganancia. Bueno, a prestar atención con este. ¿Es susceptible de ser medido o cuantificado? ¿Sí o no? ¿Qué pusieron? Yo le puse, es un objetivo susceptible de ser medido y cuantificado. ¿Por qué? Si te permite llevar un control administrativo y poder planificar. A mí me quedó la duda, profe, con eso. Eso me gustaría que lo explique más, porque no sé si estará bien. Yo fue lo que entendí, pero me queda la duda con esa pregunta y esa respuesta. Bueno, ahí la vamos a revisar. ¿Alguien más que quiera compartir lo que puso en esa? ¿En la C? Yo, profe, Katy, Dale. puse si es un objetivo susceptible de ser medido o cuantificado porque su objetivo es porque sirve la planificación para el control de logros, solventando los gastos y logran una ganancia. Bueno, entonces también pusieron que sí. A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien puso que no puede ser medido o cuantificado? A ver, ahí en el chat tenemos algo. Sí, porque detalla tiempo y cantidad. Ah, no, este era viejo. Mensaje entero. Bueno, A mí vamos no me entonces queda a... claro por qué. Sí. Bien, lo voy a explicar. Fíjense, porque a veces se puede confundir. ¿Qué significa susceptible de ser medido o cuantificado? Significa que uno lo puede medir en términos económicos o cuantificar. Es decir, que se expresan en dinero. ¿Sí? Cuantificar significa eso, de cantidad. Entonces, fíjense que acá, si bien habla de ingresos, habla de gastos y habla de ganancia, no está especificando los montos, ¿sí? Las cantidades. Entonces, en este caso, sería que no es susceptible de ser medido cuantificado. ¿Por qué? Porque faltaría, les pongo el ejemplo de cómo sí estaría cuantificado, obtener 10.000 pesos de ingresos para solventar los gastos de 5.000 pesos y lograr una ganancia de 5.000 pesos. ¿Se entiende la diferencia? Estaría cuantificado si tiene un monto, un valor. Eso sería ser susceptible de ser medido cuantificado. ¿Se entiende ahí O sea, la sería diferencia? ¿Cómo? no es entonces, profe. No sería cuantificado porque le falta agregar esos montos, vamos a llamarlo, ¿sí? Le falta agregar valor a eso. Eso es Bueno, medido cuantificado, ¿sí? agregar valor, hijo. Exacto. Acuérdense, cuantificado tiene que ver con cantidad, ¿sí? Entonces, por eso podría ser medido cuantificado. Pero está muy bien, ¿sí? Está bien que siempre que justifiquen,
Y bueno, ahí vamos a entender entonces qué es medido o cuantificado, ¿sí? Bueno, vamos a ir al último, nos quedan 3 minutitos, yo creo que vamos a llegar, así ya queda el video completo. Fíjense que el último era, dice, subordinado a la misión de la empresa. Fíjense que dice, la misión, que yo les puse de ejemplo, es realizar campañas solidarias con la finalidad de donar todo lo recaudado y satisfacer las necesidades básicas o vitales de la comunidad. Bien, acá había que analizar los 4 ejemplos que yo le di, los objetivos, y ver si están relacionados o subordinados a esa misión. El único que está completamente relacionado con esa misión es el C, porque dice recolectar ropa de abrigo para donar a las personas que la necesiten. Ese es el único que está relacionado y subordinado. Y les explico por qué. El A, si bien habla de recaudar alimentos, dice de venderlos. Y justamente la idea es donarlos, ¿sí? Por eso no estaría relacionado, porque no habla de vender, sino de donarlos. El B habla de celulares nuevos. Y si bien el celular es importante, no sería una necesidad vital. Vamos a decir que la persona que no tiene un celular no es que se va a morir, ¿sí? Y el D, sí. Porque no son, viene de primera necesidad en realidad. Exacto. Ahí se puede justificar así. Y el D, fíjense que dice realizar un bingo y repartir las ganancias entre los directores de la organización. No, justamente la idea es ayudar a las personas que necesitan, no a los directivos. ¿Se entiende? Ahí tampoco estaría relacionado. Porque no es una organización a fines de lucro. Exactamente, es justamente una organización con fines solidarios. Bien, Exacto. entonces, hasta ahí, ¿sí? Para que quede claro la 5, ¿sí? Y bueno, ahora como se está por terminar la reunión, lo que vamos a hacer es terminar, ¿sí? La grabación también, para quienes no se pudieron conectar. Y si quieren, hacemos un zoom más y les cuento un poquito de lo que va a ser el trabajo número 2, ¿sí? Así que bueno, ahí cortamos la grabación y vuelvo a enviar el link. Queda menos de un minuto. Bueno, ahí estaría. Ahí mando el mismo link y le explico el 2. Dele, ya se corta.